días, bienvenidos y bienvenidas a Sin Fronteras. Hoy es lunes 9 de mayo. 9 hoy, ¿verdad? No, 8 de mayo es hoy. De 2023. ¿Quién vive en Nicaragua? Gente que no vende patria. Con Byron Baltoano Sandino y con Carlos Hurtado Ordóñez cuando son las 6 de la mañana con 29 minutos. Sin Fronteras, la revista con William Griggs Vivado. En la primerísima 91.7 y 105.3 FM. Sin fronteras para decir la verdad. Sin fronteras, trabajar, avanzar, combatir, vencer. Sin fronteras. 6 de la mañana con 35 minutos. Saludo al cumpleañero de hoy, Orlando José Cruz. Felicidades, compañero. Le ofrezco disculpas porque no hubo programa el viernes y fue por una razón absolutamente prosaica. Entonces, bueno, dos razones fueron, no una. O sea, la una no afectaba a la otra y al revés. En fin. Y no pudimos ni siquiera avisar. Vale. Mañana es el día de la victoria militar más importante de los últimos 2 siglos. Militar y política. La victoria del pueblo soviético, de los pueblos soviéticos sobre Hitler y los nazis y su alianza con las más extremas dictaduras de Europa en la época. Esa victoria salvó a la humanidad. Lástima que los nazis no fueron exterminados, porque los salvaron Estados Unidos, Francia, Italia, Gran Bretaña, Reino Unido. Bueno, ellos los salvaron. A los principales científicos nazis, a los principales constructores militares, a los principales agentes de la inteligencia nazi, fueron contratados por los gobiernos de esos países para fundar sus respectivas divisiones de inteligencia, de desarrollo de armas nucleares y otro tipo de armas. Los insertaron en las universidades, formando cuadros que años después dirigieron esos países y aún hoy siguen dirigiendo. Esos nazis se robaron decenas de miles de millones de dólares en objetos, en oro, en cuadros, obras de arte que eran propiedad de los 6 millones de judíos que los nazis asesinaron en los campos de concentración instalados tanto en Alemania como en los países ocupados por Hitler. Y esos nazis fundaron bancos, y fundaron compañías de televisión, y fundaron universidades, asociaciones científicas, y se convirtieron en un poderoso lobby de influencia en las sociedades europeas y estadounidenses, y la canadiense también, y la canadiense, se me había olvidado la canadiense. También algunos emigraron a Brasil, a Argentina, sobre todo a Argentina, a Chile, donde hasta fundaron una colonia, a Uruguay, a Bolivia. Los nazis se salvaron, y por eso es que renace el nazismo, amparado por los poderes del imperialismo. Es lástima que no fue exterminada, ¿verdad?
Pero es heroico lo que hizo Rusia y todas las repúblicas que constituían la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS. Fueron entre 27 y 29 millones de seres humanos que vivían en la antigua Unión Soviética, que murieron por la guerra, torturados y asesinados, por hambre, por bombardeo. O sea, es una cifra espantosa, entre 27 y 29 millones. Esas son las vidas que ofrendaron los pueblos de la Unión Soviética por la paz mundial. Para que hoy tengamos posibilidades de conservar esa paz y desarrollarnos, porque de lo contrario, si Hitler se hubiera logrado imponer, quién sabe qué hubiera pasado en este planeta. De espanto hubiera sido. Y además ese país, la Unión Soviética, quedó destruido, sobre todo la parte occidental. Y apenas, fíjense bien, apenas 10 años después, ya la Unión Soviética superaba el desarrollo económico de casi todo el mundo capitalista. En solo 10 años. Y así en 1961 son los primeros que llegan a la Luna. El desarrollo de la Unión Soviética fue espectacular antes y después de la Segunda Guerra Mundial. Y decían que el socialismo era un fracaso. Solo vos sabés. Honor y gloria a todos los héroes y mártires de la Unión Soviética que salvaron al mundo de la atrocidad. Qué increíble, ¿verdad? En Alemania, prohibida la bandera de la Unión Soviética. Prohibida. Es delito exhibirla. Te echan preso. En algunos países bálticos también es una cosa impresionante. Prohibida las manifestaciones a favor de la paz. Eso es mañana, el aniversario de la victoria de la Gran Guerra Patria. Mañana para los pueblos de la Unión Soviética, porque la hora pasó de la medianoche del 8 en Berlín. ¿Verdad? Ya era 9 en la Unión Soviética. La gran victoria del pueblo soviético, dirigido, encabezado por el mariscal Joseph Broz Stalin. No se nos olvide, el gran héroe de esa victoria es Stalin. Con una dirección firme y sabia logró vencer a Hitler. Y hoy volvemos a ver lo mismo. Ahora están juntos todos y descaradamente. Bueno, nosotros queremos rendir homenaje también a muchos de nuestros héroes. Vamos a ir contando cosas en la medida que también ofrecemos reseñas biográficas de algunos compañeros y compañeras. Y quiero empezar con esto que ocurrió en Macaralí. Vino un compañero el día miércoles, venía entrando yo a la radio, ya no tenía tiempo de conversar, y me entregó 2 filminas, ¿no? De lo que apareció en el diario Barricada en aquella época, en 1983, que las están viendo en pantalla, son los compañeros, es el teniente Tomás Castillo, originario de Estelí, ¿verdad? Y que lo sepultaron en Estelí, precisamente, lo velaron en la CST y luego lo llevaron al cementerio. Iba mucha gente en ese entierro, mucha gente en Estelí. Ese día, Macaralí es una zona montañosa del municipio de Jalapa, queda muy cerca de la raya fronteriza, como a 3 kilómetros, pero es en la montaña. Y hay historiadores que sostienen que el nombre original de lo que hoy conocemos como Jalapa era Macaralí, que Jalapa le pusieron los españoles.
Caen los compañeros originarios de Managua, José Sebastián Blas García, José Luis Arbizú Pérez, Mario José Pérez Celedón, Jorge Mauricio Mayorga Silva, José Areas López, Roger Saldaña, Gabriela Bendaña Montes, Leonel Mejía Rojas, Francisco Romero Mesa y Félix Valle. Todos ellos eran de los barrios orientales de Managua, distrito de hoy conocido como el Distrito 5, Distrito 6. Qué cantidad de compañeros, ¿verdad? Es impresionante. Y también cae el teniente Tomás Castillo, tenía 24 años, originario de Estelí. La contra venía de Yamales. Yamales queda hacia el este de la raya fronteriza. Ahí tenían su campamento. Y su pretensión era ocupar la zona de Teotecacinte, Macaralí, incluso hasta Jalapa si podían, para instalar ahí un gobierno provisional al estilo del Perro Guaidó, a ese estilo. Y el heroísmo de la juventud nicaragüense movilizada en aquel momento eran batallones voluntarios, frenó aquellos intentos, y luego el servicio militar y los batallones de lucha irregular, los BLI. Es el heroísmo de la juventud nicaragüense, que de eso vamos a hablar bastante esta mañana. Luego también quiero recordar, porque para mí, en lo personal, a mí me afectó mucho en su momento, quiero destacar la caída del subcomandante Evaristo Vázquez, el Chino. También le decían el Chino Santo. Yo lo conocí como el Chino, simplemente porque era achinado. Un hombre moreno, muy moreno, achinado, fornido, alto, originario de Puerto Armuelle, no el propio puerto, pero de la zona de Puerto Armuelle, que queda en la provincia de Chiriquí, queda nada más que hacia el occidente de David, lejos. Y fíjense, Evaristo, el chino Vázquez tenía, cuando vino a Nicaragua ya tenía, nació en el 42. Él muere a los 42 años. Y ya era un hombre macizo, maduro, pues, con vasta experiencia política y militar. Estudió en Cuba cuando tenía 18, 19 años, lo que yo me acuerdo que él nos contaba, pues. Y ahí se fue a Playa Girón, ahí estuvo. Después regresó a Panamá y se integró, o fue uno de los fundadores del Movimiento de Liberación Nacional 29 de noviembre, que después se convirtió también se hizo un brazo político que se llamaba el FER 29. Frente Estudiantil Revolucionario 29 de noviembre, junto a Federico Britton, Diana Morán, Bolívar Crespo. Bolívar, fíjate que este es otro compañero, un panameño, que aquí estuvo, aquí murió, pero murió de una enfermedad que nunca se pudo saber que lo mató al pobre hombre. Era un compañero, extraordinario compañero Bolívar. O sea, un hombre tan agradable, tan sencillo, moridor. Bolívar. Fue muy dolorosa su muerte porque, o sea, se lo atendió en el hospital, pero los médicos nunca pudieron saber qué tenía y se les murió. Herbert Nelson, Ramón Oviero, los fundadores del Movimiento de Liberación Nacional 29 de noviembre, cuyo propósito era expulsar a los yanquis del suelo panameño, que tenían ocupado el canal. Ese era su propósito. Casi todos ellos son detenidos con el golpe de Torrijos. Después Torrijos los pone en libertad, los saca para México y después los convence. Y todos ellos se integraron al movimiento de Omar Torrijos.
a su regreso de México es que él se comienza a colaborar con el Frente, ya de lleno a partir del 75, 76. Entró por el norte, por el Frente Norte. Hay muchas cosas que contar del Chino, pero no nos daría tiempo. Solo quiero referir lo siguiente. Fue el primer jefe de investigación nacional de la Policía Nacional. El primero fue él, lo que hoy conocemos como auxilio judicial. Por eso el primer comisionado, Francisco Díaz, tuvo el tino de bautizar con el nombre de Evaristo la Dirección de Auxilio Judicial aquí en Managua, el nuevo edificio. Porque Evaristo fue el primer jefe de investigación nacional. Después lo pasaron a la seguridad del Estado, al Ministerio del Interior, y lo trasladaron como jefe a las minas. Y hay una frase de él que, si ya se la voy a leer, que es para que la asumamos como propia todos. Entonces el Chino, según recuerda Marvin Castro, esto lo publicó él en el 2019, él era oficial del Ministerio del Interior, de la inteligencia, de la contrainteligencia, perdón. Entonces se reúnen en Rosita, los convoca el Chino a una reunión en Rosita a la tarde del 6 de mayo. Entonces, bueno, pasaron revista a toda la situación de las minas, etcétera. Y durante la reunión o al terminar la reunión le dice el Chino que al día siguiente él se va para Managua porque tiene una reunión con Lenín Serna, que era el jefe de la seguridad del Estado, que va a salir temprano a Bonanza para tomar el avión para Managua. Esa era la idea, por lo menos eso es lo que expuso. Bonanza le queda 32 kilómetros de Rosita. En aquellos tiempos esa carretera era terrible. Hoy ya la hizo Daniel. La inauguraron hace un par de semanas. Pero entonces la sorpresa de todo es que al día siguiente les avisan que hay una emboscada en dirección contraria, en rumbo a Ciuna. ¿Y por qué es sorpresa? Porque ellos, toda la contrainteligencia tenía detectadas las operaciones de la contra que tenían planeado secuestrar, matar, asesinar, destruir escuelas y colocar tranques sobre la vía a Ciuna, y que la vía hacia Bonanza estaba despejada. Entonces, la sorpresa es enorme cuando oyen la emboscada, presumen que es él. Y efectivamente, en una comunidad que se llama Negroguá, que queda como a 3 kilómetros de la carretera, ahí lo emboscaron y lo mataron. ¿Qué andaba haciendo el Chino ahí? Dicen que nunca se supo. Pero el Chino era un conspirador nato y desconfiaba de todo el mundo. Entonces, probablemente por eso no quiso decir cuál era su propósito al ir al Negroguás, probablemente. Y ahí lo matan, lo dejaron, lo destrozaron, lo pasconearon, lo destrozaron. El Chino debió haber tenido más de 20 balazos en su cuerpo, con facilidad. Por esa zona andaba Otilio Duarte, que hoy es el alcalde de Ciuna. Dicen los compañeros con los que trabajó el Chino que tenía, además de ser valiente por naturaleza, a él le gustaba formar a los chavalos, transmitir sus conocimientos, era sumamente riguroso en la disciplina y les enseñaba también valores, etcétera. Pues. O sea, pero era muy pedagógico el Chino, esa es la verdad. De pocas palabras, pero muy pedagógico. Cuando te hablaba duro, hermano. No se andaba con cuentos, además era ejemplar porque él iba adelante, nunca se quedaba, él no mandaba a la gente, él iba. Ejemplar. Y les quiero transmitir esta frase que me parece extraordinaria, de las cosas que él le decía a los compañeros. Siempre se puede dar un poco más,
porque lo último que se pierde no es la vida, sino la vergüenza revolucionaria. Evaristo Vázquez, el chino Santos. Honor y gloria al chino, panameño de origen, pero sandinista y nicaragüense de corazón. Sus hijos y su viuda, creo que Mariana, que es su viuda, vive todavía ahí en Panamá. Y sus hijos, uno de ellos ya murió hace mucho tiempo, murió defendiendo a la patria contra la invasión yanqui. Chavalo. Bueno, y luego quiero registrar estas dos fallecimientos. Uno no ocurrió ahorita, sino hace unos meses, un par de meses. Pero es que los dos compañeros fueron del Juan Pablo Manzor, los dos, qué casualidad, ¿verdad? El uno le entregó al otro y los dos murieron con 2 meses de diferencia. Primero murió el compañero Armando Antonio Obando Carrión, al que lo conocían como Carrión, por el segundo apellido lo conocían. Nació el 3 de enero del 59 en León, era leonés, allá murió también. Fue fundador del batallón 4009 de las Reales Pinales, que después se fusionó con el 4010 y los conocían como los Cumbudos. Son de los que estaban en Jalapa, en Macaralí, en esta zona donde hubo los combates que causaron la muerte de los compañeros que les conté antes. Allí logra el grado de sargento, luego lo ascienden a teniente, le dan la orden Camilo Ortega en Oro, cuando hizo una acción sumamente audaz, un golpe de mano que se conoce, y destrozó el puesto de mando de la Contra en la zona. Después llegó uno de los fundadores del centro de adiestramiento de los chavalos, de los cachorros del servicio, que en Mulucucú, cuando Mulucucú era un caserío, hoy ya no es otra cosa, y además era todo selva. Se llamaba Denis Gutiérrez, el centro de adiestramiento Denis Gutiérrez. Y entonces ahí llegó como jefe de compañía a participar en los entrenamientos, y de allí él también logra salir de ahí como teniente, como jefe de la segunda compañía, que es la primera en que tuvo un combate ahí al norte del Almendro, en la zona de la Bandera, cerca de La Pintada. También en Currín, en Celaya Central. Luego estuvo en el cerco y aniquilamiento de la Contra en la Trinidad, después que la Trinidad fue atacada por la Contra, que casi se la toman, destrozaron un montón de cosas. Hemos contado eso aquí en 1985. Estuvo en la Operación Octubre Victorioso en Arenal de Las Vegas, en el operativo Interarma del 87. Algún día tenemos que hablar de ese operativo. Lo mandan a estudiar y al regresar lo nombran como jefe de plana del BLI, Juan Pablo Manzor. También anduvo en la Operación Tanto 88. O sea, porque ya después vamos a resumir estas cosas en una reflexión. Y también falleció el día jueves falleció el compañero, el mayor en retiro, Carlos González. El compañero Antonio Obando Carrión se retira como capitán, ¿verdad? Y falleció el 19 de marzo de este año. Y el jueves murió el mayor en retiro, Carlos González. Estuve hablando con algunos amigos de él y he leído bastante sobre las reacciones y todo el mundo lo quería, ese hombre. Pues. A Carlos González nació en Sébaco, ahí participó en la lucha de liberación. Creo que estuvo bajo las órdenes de Julio Avilés, si mal no recuerdo, en la guerrilla que llegó a Sébaco. Y fue jefe del BLI, del Juan Pablo Manzor. ¿Verdad? Primero estuvo jefe de plana mayor, también creo que anduvo en el Germán Pomares,
y después fue el jefe del PLI, Juan Pablo Humansor. Después de la derrota y después que él pasa al retiro, él en el plan de retiro le dan una propiedad ahí en la zona de Huaco. Por eso llega a vivir a Huaco y después pasaron los años y llegó a parar a Tecolostote. Entonces cuando el golpe, Carlos González se ponía a la orden del Frente Sandinista. Aquí estoy, dígame qué hay que hacer. Y lo mandan de jefe militar de la zona de Tecolostote. Defendió Tecolostote y después quedó como secretario político. Estaba muy enfermo y especialmente destacado por su humildad y por su pundonor. Tenía 62 años y fue sepultado el sábado en Sébaco. Velado primero en Tecolostote y luego en Sébaco y sepultado el sábado. ¿Por qué los quiero rescatar a ambos? O sea, cuando uno habla de estas cosas, bueno, fue jefe de Belí, sobre todo para los jóvenes, pues, hermanito, por Dios, esa fue la gente que nos salvó la vida. O sea, esos compañeros eran auténticos héroes que expusieron todo, su integridad física, sacrificaron familia, sacrificaron estudios, sacrificaron juventud. Y no me digan a mí que era por un salario, porque eran profesionales del ejército, hermanos, si lo que se pagaba era una miseria. Y lo que podías comprar en aquella época era nada, era comida y alguna ropita si tenía suerte por el bloqueo. Y esos muchachos ahí andaban metidos en las montañas sufriendo 1000 limitaciones. Y nunca lo hicieron amargado, ni se desquitaban con los demás. O sea, son gente que dieron todo y lo dieron sin más interés que defender su país y defender el proyecto del pueblo que era la revolución. Ese era su interés. Tanto Carrión como Carlos González, entre otros muchísimos, ¿verdad? Y todos los caídos, como los que leíamos al principio. O sea, la juventud nicaragüense de los años 80 fue extraordinaria. O sea, estuvo a la altura de los acontecimientos y no dio pie atrás. Venció a Estados Unidos. O sea, eso es decir mucho. Venció militarmente a Estados Unidos. Todas esas tropas eran entrenadas por Estados Unidos, armadas por Estados Unidos, vestidas por Estados Unidos, alimentadas por Estados Unidos. Apoyadas incluso con operaciones de satélite. Por satélite le ubicaban los sitios donde estaban las tropas del ejército. Así trabajaban. O sea, todo ese chavalero que hoy tiene 60, 65 años, todo ese chavalero es el que derrotó a Estados Unidos en los años 80. Y andan un montón de compañeros que uno los ve y dice, bueno, está viejito. Si supieran, bueno, que esos viejitos, todo lo que hicieron por defender al país, con qué valentía, con qué arrojo, con qué desprendimiento. Son nuestros héroes vivientes. Todos ellos ya se nos están yendo. Esa es la verdad. Y te aseguro que como consecuencia de todas esas privaciones, de la guerra, del hambre que pasaban, del frío que pasaban, de los golpes que sufrían, terminan muriendo antes de tiempo. Y queremos rendirle homenaje a Carlos González, fallecido el 4 de mayo, y Armando Antonio Obando Carrión, al mayor González y al capitán Carrión, fallecidos este año, ambos del Juan Pablo Humansor. Y ahora vamos con otro tipo de heroísmo. Es que esto es muy importante. O sea, la patria se construye con muchas formas de dedicación, de entrega, de heroísmo. No solamente de términos militares, también en términos económicos. Los campesinos son heroicos en este país. ¿Quién nos daba de comer en la guerra contra los yanquis en los 80? Los campesinos. Venía trigo, sí, pero la comida era aquí.
¿Y eso qué? Los perseguían, los torturaban, los asesinaban, los contras. Pues. Los campesinos son héroes vivientes también. Y están... Que si pudiéramos encontrar testimonios de ellos, ¿cómo hacían en esa época para sembrar sin crédito, sin semilla? Si había sequía, los llevaba la desgracia, la calamidad. Y hay otro tipo de héroes, los médicos, las médicas, las enfermeras, en los años 80. Las maestras, los maestros en los años 80. Los obreros de las fábricas aquí en Managua, con aquel movimiento de innovadores. Los albañiles, los carpinteros. O sea, hay otro tipo de heroísmo. Y juntando todo es que se salvó a la patria. Si no, ahorita seríamos una colonia de los yanquis. Entonces, una de esas heroínas es la profesora Elisena del Carmen Soto. Una mujer extraordinaria. Ella murió el domingo. Murió el sábado. El 6 de mayo. La profesora Elisena, miren qué historia da esta mujer. Es una historia salvajada. Ella nació en La Libertad, ¿verdad? Chavala, empezó a estudiar primaria y al graduarse de primaria la becan para estudiar magisterio internada en la normal de San Marcos, que le decían la normal de señoritas, porque estaba segregado. Las niñas en San Marcos y los varones en Jinotepe. Eran las dos únicas normales del país. Ahí llegó en el 59, se gradúa en el 64 y sale de maestra primaria. Pero en aquellos tiempos los maestros no eran bachilleres. Eran maestros, pero no bachilleres. Qué interesante. Van a ver por qué. Entonces ella apenas regresa a La Libertad empieza a trabajar como maestra y al ratito, en diciembre, se casa. Y con Julián Urbina Pérez. Ella daba clase en una escuelita que no sé si se existe con el mismo nombre, pues allí en La Libertad, que llevaba el nombre de José Reyes Canales. ¿Verdad? Entonces pasa el tiempo. Bueno, tuvo 5 hijos. Federico, Eliezer, Rosa, Angélica y Carmen. Y entonces una de ellas, creo que Carmen, es la que falleció. Bueno, el caso es que el marido tenía familia en el coral. Y le ofrecen a la profesora Elisena que se vaya a vivir al coral porque ahí no hay maestros. El coral en aquella época era una comarca de creo que de Santo Tomás, ¿no? O de Villa Sandino, no recuerdo bien. No, de Villa Sandino. ¿Ya? Era una comarca, sí. El caso es que entonces ella acepta y se va con todos sus hijos. Se van al coral. Sus hermanos y su mamá quedan en La Libertad. Con el tiempo la mamá y sus hermanos llegan al coral también, porque el papá de los hijos, el papá de Elisena, le compró una tierrita y una casita ahí en el coral. El caso es que, o sea, su interés en llegar al coral es dar clase a niños que no tenían maestro. No había maestro en el coral. Llega en el 73 ella. En marzo del 72. En marzo del 72. Y fíjate, ¿sabe cuál fue su primera matrícula? 86 hipotes le daba clase al mismo tiempo. Multigrado. De primero a sexto grado. 86 chavalos en condiciones precarias. Qué clase de vocación, ¿verdad? Qué clase de vocación de mujer. Y así transcurre. Y es desde ese compromiso con la niñez, con la juventud, ese compromiso con la educación, con el magisterio, es que ella empieza a involucrarse en las tareas de la revolución.
desde el compromiso social. Y, o sea, estamos hablando que ella nació en 1944. Ya tenía, ¿qué? 35 años para la revolución. Entonces, se involucra, empieza también a capacitarse. Llega, o sea, fíjense bien, ella es maestra de primaria, pero no es bachiller. Y la nombran delegada municipal del Mineda ahí en Villa Sandino. Participa en la fundación de la Normal de Nueva Guinea. Y ahí yo te quiero contar después lo que pasó el día de la fundación de la Normal. Se especializó en técnicas de multigrado, en nuclearización educativa, en administración escolar. En 1990, ella es la delegada del Mineda en Villa Sandino. La obligan a jubilarse por razones políticas. Ella no quería. ¿Cómo va a querer? No tenía ni 50 años. Y la obligan a jubilarse por razones políticas. Pero ella siguió dando clases, buscó cómo seguir dando clases y empezó a estudiar para bachillerarse. ¿Y saben por qué? Porque si se bachilleraba podía ganar un poquito más. Increíble, ¿verdad? Y se bachillera en 1997. Fue la mejor alumna de la primera promoción de bachilleres ahí en el Coral, que se había recién convertido en municipio desprendido de Villa Sandino en 1997. También, fíjate, mirarlo. Ella quiso ser abogada. Ella contaba que quería ser abogada porque le gustaba defender a las mujeres y a los niños. Sigo contando esto para que entendamos. Fue la candidata y ganó en el 2000, las elecciones municipales de 2012 como vicealcaldesa por el Frente Sandinista con Fermín Cuadra. Pero Fermín Cuadra no la dejó ejercer, entonces ella, como no la dejaban ejercer, renunció. Ya Fermín Cuadra ya no está, ¿no? Pero una mujer sumamente desprendida, generosa, todo el mundo la quería. Y devota católica, destacada por su gran paciencia, amor y dedicación. Era lo que más le gustaba. Le enseñaba a declamar y a cantar a los chavalos. Y dicen que tenía una caligrafía exquisita, pues parecía que eran dibujos las letras que ella hacía, pues. Para muchos sus alumnos escribieron bastante, sus exalumnos, perdón. Fue la mejor maestra del municipio del Coral, decían algunos compañeros. Entonces, ¿qué ocurre? Y después esto lo vamos a unir después de la pausa con lo que les voy a contar, lo que pasó hoy, el 8 de mayo de 1984, si mal no recuerdo. Fíjense, del 86. Ese día, la profesora Claribel Castillo, hoy alcaldesa de Nueva Guinea, la profesora Elisena del Carmen Soto, Gumercindo Chamorro, Maribel Rodríguez y Vania Leiva, y dos normalistas de Carazo, un día 8 de mayo de 1986, inauguran la Normal de Nueva Guinea. Era un día histórico, se suponía que iba a ser un día de fiesta, pero fue un día de luto. Lo contamos al regreso, son las 7:13. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. 7:17. Entonces les hablaba de la profesora Elisena, forjadora del Coral. Sin duda alguna. De la juventud en el Coral. Fíjate que cuando ella comenzó a trabajar en un colegio parroquial
pero el cura que tenía la escuela se fue, creo que era colombiano. Entonces ella empezó a dar clases gratis en su casa. En esos tiempos, acordate que había que pagar la escuela. Ella daba clases gratis en su casa, esa clase de compromiso. Crió sola a sus hijos y los sacó adelante, todos profesionales, exitosos, gente de bien. O sea, eso es lo que yo te digo, pues. Entonces, la profesora Elisena es forjadora de la patria, sin duda alguna, con esas pequeñas cosas que son grandes, que cambian la mente, que inculcan valores en los chavales, en la juventud, le enseñan a trabajar, a estudiar, a aprender. Entonces, la profesora Elisena, desde su puesto de trabajo como maestra, y los compañeros en la guerra defendiendo con las armas la patria, pues, o sea, dos frentes simultáneos, y todos ellos héroes y heroínas, pues. Fíjense, entonces en el 1986, para entender lo que voy a contarles, en 1986 empezó una ofensiva masiva de Estados Unidos contra Nicaragua. Habían fracasado en distintos momentos. Y entonces en el 86, que ya están organizados por fuerzas de tarea, les dan un montón de reales y armas nuevecitas, traídas de Israel sobre todo, no solo de Israel, ¿verdad? También de Taiwán. Y por supuesto las armas yanquis, el M16 y demás, pues. Entonces, inician una ofensiva bestial en el 86, que tenía... Bien, nosotros, los sandinistas, en la lucha contra Somoza, jamás quemamos una escuela. Jamás destruimos una casa de un campesino. Jamás matamos a un médico, una enfermera, o un maestro, o un técnico que ayudara a los campesinos. Jamás. Contra eso venía. Porque su propósito era impedir que los pobres tuvieran éxito en su proyecto, que eran las cooperativas, que era el crédito que le daba el Estado, que era la educación, aprender a leer y escribir, que era la salud, que se curara a la gente por una gastroenteritis, que no murieran. Y mataban a eso. Mataban a todos los que llevaban progreso. Los asesinaban deliberadamente. No es que fue fortuito, no. Llegaban a eso, a asesinar maestros, asesinar médicos, asesinar enfermeras, asesinar ingenieros, técnicos agropecuarios, técnicos en crédito, asesinarlos. Y por supuesto, campesinos. Entonces, el propósito en esos meses de 1986 era, primero, asesinar a este tipo de compañeros y compañeras que tenían ese tipo de profesiones. Segundo, destruir las cooperativas. Destruirlas, matarlas y destruir. Que no quedara nada en esas cooperativas. Tercero, secuestrar campesinos para obligarlos a incorporarse a sus filas. De forma tal que el promedio de los 4 primeros meses en 1986 era de 150 campesinos secuestrados por mes. Se llevaban 600 secuestrados. Fíjate, solo entre el 8 y el 9 de mayo de 1986, la Contra asesinó a 4 maestros, a un campesino, a 3 comerciantes. Fuera de los combates con las fuerzas regulares del ejército, no, estamos hablando de asesinato. En 1986, entre enero y abril, el promedio de asesinatos era de 60 por mes, asesinatos de civiles. Y especialmente en mayo hubo 3 ataques horribles. Del primero que voy a hablar más detenidamente, entonces voy con el segundo, ¿verdad? Atacan el poblado Las Santos o Los Santos, depende
que queda hacia el sur del Coral, a 9 kilómetros rumbo a Nueva Guinea. Y ahí matan a 3 campesinos milicianos, a un niño y su madre y a un adulto varón. 6 asesinatos. Hieren a 8 más, entre ellos 6 niños. Eso fue el 11 de mayo de 1986. El 26 de mayo, oigan lo que ocurre. Esto es espantoso. Atacan el asentamiento de Miraflores en Estelí. Fíjense, y los nombres, o sea, uno busca los nombres y que se pierden entre tanta sangre derramada por el pueblo, pues. Y es una desgracia eso. Pero bueno, el 26 de mayo atacan el asentamiento de Miraflores. En ese tiempo eran caseríos pequeños, ahora es otra cosa. Ahí matan a 8 civiles, incluyendo 3 niños. Y hieren a 15, todos campesinos. Y destruyen la bodega de alimentos, etc. Pues vamos a contar esto. Ahí eran 14 pequeñas comunidades. Ahí en Miraflores. Y sufrieron al menos 4 ataques de la contra. Entre julio del 84 y abril del 86. 4 ataques. Miraflores que hay nomasito de la ciudad de Estelí. A las 7 de la mañana del 26 de mayo llegan una fuerza de tarea completa de la contra y empieza a atacar Pravia y Sandino. Así se llaman las 2 comunidades. Ahí sí se siguen llamando además. Ahí matan a 3 niños de una misma familia. Jesús de 15 años, Hermida de 13 años y Rafael de 10 años. Y dice este informe, no se sabe con certeza si los niños murieron por la granada de mortero que cayó en su casa, por el derrumbe del tejado o por la granada que un soldado de la contra arrojó a la casa tras el impacto del mortero. Fíjate bien, le dejan caer un mortero a la casa, se derrumba el techo y para rematarlo el contra le lanza una granada. O sea, objetivos militares, 3 niños. Y los asesinan. También asesinaron a Silvio, que era trabajador del Ministerio de Reforma Agraria. Y su cuerpo, porque a él lo secuestran realmente. Se lo llevan y encuentran el cadáver de Silvio destrozado. Lo mutilaron por todas partes, pues, manos, dedos, sus partes íntimas. Y después lo dejaron tirado ahí al pobre hombre. Dicen los campesinos que se escondieron en el monte, porque la gente huyó, ¿verdad? Si no hubieran habido mucho más muertos. Dicen que hasta el monte se oían los gritos de Silvio cuando lo estaban torturando. Silvia ya andaba de vacaciones, viendo a su mujer y a sus hijos en Estelí. Entonces, pero cuando supo que había amenazas contra Miraflores, él se ofreció voluntario a ir a Miraflores para ayudar a la gente a defenderse. Murieron también 2 trabajadores del Ministerio de Vivienda, Concepción y Juan Francisco, que estaban allí ayudando a la gente a construir casas. 2 soldados del ejército, Marta y Marco. Marta era de 21 años y hija de unos campesinos. 6 civiles y 2 soldados. 16 heridos. Las 2 comunidades prácticamente quedaron destruidas. La gente tuvo que salir para Estelí. Ahí las distintas familias los alojaron. Destruyeron 14 viviendas de los campesinos. Quemaron 3 almacenes donde estaban las semillas de papa porque ya venía la siembra. Se quedaron sin sembrar ese año. Quemaron y destruyeron una escuela. Mataron chanchos, gallinas, vacas, lo que se hallaban, las cabras, no, ni siquiera para comerse, simplemente las mataban. Saquearon las casas antes de destruirlas. Se llevaron los reales, se llevaron las cositas que tenían los campesinos. Dicen que en total, si sumaban todo lo que se robaron, fueron como $7,000 que se robaron los desgraciados. Porque acababan de vender la cosecha de la papa, la cooperativa, y se robaron los reales.
Y se robaron y destruyeron la semilla, no podían volver a sembrar. Y oigan lo que decía un campesino en esos tiempos. Porque imagínate, para poder volver a plantar tuvieron que esperar 4 meses y entre tanto, ¿de qué comía la gente? Decía Francisco, siempre nos atacan en la época de la siembra y de la cosecha. Parece que quieren matarnos de hambre. Ese es el Estados Unidos, esa es la contra, hermano. Oigan lo que cuenta esta persona que estuvo ahí. Días después del ataque, la escena seguía siendo de devastación. Casquillos y granadas tirados en el barro. Paredes de casas de bloques de hormigón con cicatrices de agujeros de bala, manchas de sangre, animales muertos, vigas de madera carbonizada, una cesta de huevos rota junto a un camino embarrado. Una imagen de la Virgen María seguía apoyada en un poste de madera frente a la pared manchada de sangre de una casa destruida. Los supervivientes de la comunidad dijeron que un contrarrevolucionario retiró cuidadosamente la imagen para que no resultara dañada cuando disparó y graneó la casa. El 31 de mayo, la contraataca la cooperativa Daniel Teller en Tumaradalia. Ahí matan a 16 campesinos y a 2 civiles, incluyendo que eran milicianos los campesinos, y a 2 civiles, o sea, una niña y un adulto. Hieren a 9 mujeres y 10 niños y 3 adultos. Ese ataque dejó 11 viudas y 38 huérfanos en la Dalia. Y ahora voy con esta otra masacre. Esto ocurrió el 8 de mayo de 1986. Ese día quiero agradecer al profesor Juan Ramón Osorio Pérez, quien nos remitió el relato que a su vez elaboró el profesor Arly Javier López Hernández, que es el delegado municipal del Ministerio de Educación en el Almendro. Y es alumno del profesor Osorio en los cursos que se imparten en San Carlos entre la UNAM León y la UNAM Managua. La maestría de formación docente y gestión de la calidad educativa. Entonces le agradezco a los dos, al profesor Osorio y al profesor Arly Javier López Hernández. Entonces ese día, 6 maestros salen del Almendro porque van a Nueva Guinea, van a la inauguración de la escuela normal y además van a estudiar ellos también, porque ellos eran maestros empíricos. Entonces van a la normal de Nueva Guinea. Del Almendro a Nueva Guinea hay 45 kilómetros en aquellos tiempos con aquellos caminos. Van caminando a ver si hayan raya en el camino. ¿Verdad? Entonces, dicen que, tengo 2 versiones, porque además de la del profesor Arle encontré otra versión. Dice que ellos le pidieron raya a una camioneta que estaba ahí en el pueblo, pero le dijeron que no salían ahorita, entonces empezaron a caminar. Cuando iban caminando ahí por la comunidad, ay, ¿qué se me hizo? Bueno, iban como a 3 kilómetros cuando los alcanza la camioneta. Llena porque camioneta y ahí iba una compañera que iba para el mismo rumbo. Ya vamos a dar los nombres. Entonces, los que van son 5 maestros varones. Los 5 habían estado en Cuba estudiando 6 meses porque eran parte de la brigada la 50 aniversario. Entonces habían llegado a estudiar. Sus nombres son. Hay otra cosa, otro detalle importante. Los 5, más bien los 6, incluyendo la profesora, tenían entre 16 y 18 años. Era un grupo chavalo, originarios de ahí del Almendro. Chavalos ilusionados dando clases. Los formaron para eso, pues, y los mandan a Cuba a estudiar. Y además eran milicianos. Participaban en un grupo operativo que llevaba el nombre de Esteban Ramos, que trabajaba con la inteligencia, con la seguridad del Estado para detectar operaciones de la contra y evitar ataques al Almendro.
Ese era su trabajo. Todos estaban armados, van armados porque esa es una zona peligrosa. Ahí está operando las fuerzas de Den Pastora, de Arde. Esa era zona de Arde. ¿Estamos claros? Voy a dar sus nombres. William Ocampo López, conocido como el Chino. Julio Mayorga Jaime. Boanerges Apolinar Urbina. La profesora Teresa Lizano Núñez. Y 2 sobrevivientes. Gregorio José Hurtado Soto, conocido como Isidro, que además es músico, y Ramón López González. Entonces van los 5 van con su chopo, un AK coreano, un AKM. ¿Verdad? Y eran parte de la brigada, no era el 50 aniversario, era la Georgino Andrade, eran ellos, de la Georgino Andrade. Estuvieron estudiando en Cuba 6 meses el método FAS, que es fonético, analítico y sintético. Entonces, cuando regresan, los ubican a cada uno en una escuelita rural. Repito, los 5 varones, además de que están de maestros rurales, están incorporados a una brigada de autodefensa. Son milicianos. Estaban bajo el mando de William Baltodano. Y miren esta historia. La profesora Teresa Lizano Núñez no fue a Cuba. ¿Saben por qué? Porque la había secuestrado Arde. Y a ella la libera un comando del Ejército Popular Sandinista. Meses antes. Una cipota. Y la liberó el ejército. Esa fuerza de Arde la encabezaba un asesino conocido como Mina. Bueno, entonces van los chavalos caminando, ¿verdad? Cuando van por Villa Álvarez, que queda como a 5 kilómetros del pueblo, los alcanza la camioneta. En la camioneta ya viene la profesora Lizano. Y aquellos también piden raíz, obviamente. Pues. Los montan a la camioneta. Van rumbo a Nueva Guinea. Recuerden, son 45 kilómetros, apenas van ahí, están saliendo. Y en el camino los emboscan. Una fuerza de tarea de Arde. ¿Verdad? Ya iban ahí por adelantito, pues, de Villa Álvarez, las miradas o las ventanas, no me acuerdo bien cómo se llama ahí. Y el que va al mando de esa emboscada es un criminal al que le apodaban el Decidido, que era el segundo del otro asesino Mina. Dice el profesor Gregorio Hurtado Isidro que él calcula que eran unos 80 hombres divididos en 3 grupos. 2 en los extremos, 1 en cada extremo, y el tercero era el encargado, el que estaba en el centro, era el encargado de aniquilar a los maestros. Su misión era que matarlos a todos. Esa era su misión. Llevan fusiles FAL, AK-47, M16, lanzagranadas M79, granadas de mano, 43 explosiones de granada, escucharon. Entonces, bueno, en la emboscada, la primera que matan es a la profesora Teresa. La primera que mataron. ¿Verdad? Y además, después que matan a la profesora, le cae una granada al chino, a William Ocampo. Queda herido. Grave, una granada, queda gravemente herido. Y los otros chavalos logran lanzarse de la camioneta, se esconden en el fango a la orilla de la carretera. Y ellos ven, cuando los contran, usan el cuerpo de William, que está vivo, lo ponen como puente para no hundirse en el fango. Y después que pasan los que tenían que pasar, lo asesinan. Le partieron la cabeza a punta de culatazo. Isidro Gregorio le meten varios balazos y le cae una granada que le destroza
la pierna derecha, él queda gravísimo. Se logra arrastrar en medio del fango y lo que hace es hundirse y cubrirse de lodo para evitar que lo detecten. Él está herido, tiene la pierna destrozada y tiene la inteligencia y la valentía de cubrirse de lodo para salvar la vida. Ramón logra huir y se esconde monte arriba. A Guanerges, a Apolinar Urbina y a Julio Mayorga Jaime lo secuestran y los asesinan, por supuesto. Dice Isidro que él escuchó cuando uno de ellos, uno de los contras, le decía a otro: pásame el cuchillo para matar a estos hijueputas sandinistas. Todo esto ocurre entre más o menos la 1 de la tarde y las 2. Cuando ya van huyendo los contras, después de haber cumplido su misión, porque buscan al muchacho que se les había escapado y no lo hallan. Entonces, cuando ya van huyendo, ya Ramón se ha ido, Isidro está herido, escondido bajo el fango, llega el ejército. Todavía logró hacer algunos disparos, los del ejército rescatan los cuerpos, llevan a Isidro al hospital de Nueva Guinea, ahí lo pasan a Juigalpa, de Juigalpa lo trasladan al Manolo, del Manolo lo llevan, al Lenín Fonseca, de Lenín Fonseca lo llevan al Manolo, y en el Manolo deciden amputarle la pierna porque la infección se le ha extendido y puede matarlo, y ahí le amputan su pierna derecha. Los cuerpos de William Ocampo López, Julio Mayorga Jaime, Guanerges, Apolinar Urbina, los llevaron al Almendro, ahí están sepultados en el cementerio municipal. El cuerpo de Teresa Lizano Núñez fue trasladado a Nueva Guinea, ahí está sepultada en el cementerio municipal. Román, el que logra huir al monte, apareció días después en Talolinga, eso queda lejos, hermano. Lejos, queda Talolinga. Conozco ahí. Ahí en Nueva Guinea. Allá llegó a aparecer, caminando, ¿te imaginas? Hoy es abogado él, ¿verdad? Siguió siendo maestro, ejerció como maestro, estudió para abogado y emigró a España. Vive en España. El profesor Gregorio José Hurtado Soto Isidro vive ahí en el Almendro, en la Vía Álvarez. Toda su vida como maestro, está enfermo, ha dejado de dar clases, pero sigue cantando, sigue tocando guitarra, sigue tocando bajo, flauta, el xilófono, porque él es músico, canta y canta. Fieles a la causa sandinista. Hoy a las 9 de la mañana habrá un acto de los sandinistas ahí en el cementerio. A las 4 de la tarde hacen el homenaje en la Casa de la Cultura y Creatividad del Almendro. 4 chavalos maestros, lo que te decía, ese era el objetivo de la contra. Honor y gloria, pues, a William Ocampo López, el chino, a Julio Mayorga Jaime, a Guanerges Apolinar Urbina y a la profesora Teresa Lizano Núñez, asesinados por la contrarrevolución el 8 de mayo de 1986. La profesora Elisena estaba en Nueva Guinea para el acto de inauguración de la Normal, donde iban estos chavalos. Cuando llega la noticia de la muerte de aquellos, todos los maestros ahí llorando, se volvió un caos. Y la profesora Elisena de arriba para abajo coordinando, viendo qué se podía hacer. Y ya ves, a ellos lo mataron el 8 de mayo y ella murió el 6 de mayo. Saludamos a la familia de la profesora Elisena, a la familia de todos estos maestros asesinados en el Almendro y a los sandinistas. ¿Y saben qué? Voy a cerrar esta parte para después hablar de otro tema. Quiero contarles esto. Los que oigan esto se van a rechar conmigo. No contra mí, sino a la par mío. En ese tiempo andaba Pablo Vega, que era obispo de Juigalpa y vicepresidente de la Conferencia Episcopal. El presidente era Miguel Obando.
Se andaba Pablo Vega en Estados Unidos. Lo había invitado una tal organización Prodemocracia Centroamérica, la habían inventado. La CIA la inventó. Prodemco. Entonces lo llevan a Nueva York. Entonces, el 5 de junio, ya han pasado todas estas masacres que les he contado. El tipo habla ahí sobre el papel de la iglesia en la guerra en Nicaragua. Entonces el tipo, oigan lo que dice. Los que hacen la lucha armada, los contras, y la iglesia, tienen cada uno su propio ring. Él era así, él hablaba en ese lenguaje, tipo Arnoldo Alemán. La iglesia tiene su función específica y no puede ir más allá o más acá. Y oigan, pero la lucha armada es un derecho humano. ¿Qué remedio le queda a un pueblo que está reprimido no solo políticamente, sino militarmente? Pablo Vega. Cuando le preguntaron por estos crímenes, eso fue lo que respondió. Este es el viejo que dijo que era más importante el alma que el cuerpo cuando mataron a los niños allá en el Jícaro. Este mismo viejo fue. Ya se murió, menos mal. Que no descanse en paz. Cómplice de todos estos crímenes. Las 7:43. El día miércoles se nos quedaron varias cosas de las que quería comentar. Sobre Sandino. Estaba previsto que lo hiciéramos el viernes. Vamos a hacerlo hoy y el miércoles y el viernes. Lo vamos a hacer en 3 pedazos. Son reflexiones. Fíjense bien. Hay un artículo que escribió una magnífica síntesis de Sandino. Una síntesis, pero de verdad, una apretada, pero muy rigurosa, muy apegada a los hechos. Pero, o sea, Gregorio Seltzer resumió en un artículo de 11 páginas, 2 libros que tienen como 1000 páginas entre los 2 libros. En serio. Qué clase de capacidad la de Gregorio Seltzer, ¿verdad? Entonces, creo que lo hace de una manera muy buena que nos ayuda a trasladar mejor las ideas. ¿Verdad? Y te obliga a pensar también realmente qué pasó en 1926 cuando Sandino está allá en Tampico, en México. Él cuenta de que él oyó, pues, que en una mesa de trago le dijeron, ustedes son vendepatria, ¿no? Sí. Pero es que tuvo que pasar algo más. Tuvo que haber habido una suma de acontecimientos para que Sandino desembocara en la decisión, me voy al carajo, voy a defender mi país. Tiene que haber pasado algo más, dice Gregorio, y comparte ese criterio. O sea, él cuenta la culminación, lo que ya es la gota que le derrama el vaso, y dice, no, ya no, voy a mi patria a defenderlo. Ya había estallado la guerra constitucionalista. Y la noticia era de que los yanquis estaban volviendo a llegar a Nicaragua, porque habían tardado menos de un año en regresar. ¿Qué pasó? O sea, ¿cómo fue ese proceso? Es interesante, ¿no? Me imagino que influyeron las noticias que se publicaban en los diarios mexicanos, que había mucha profusión de noticias desde Nicaragua, ¿verdad? El caso es que el 25 de mayo de 1926 él agarra sus ahorros, tenía $5,000 ahorrados, agarra 3,000, ¿verdad? Y se viene a Nicaragua. Vino a Managua, probablemente fue a Niquinomo, lo más probable, vino por barco, lógicamente. Barco, seguramente a Bluefield, después al Rama, probablemente pasó por Niquinomo, probablemente vino a Managua, andaba buscando cómo trabajar, parece que fue a León y después fue a parar, ahí lo contratan y fue a parar al Mineral San Albino. ¿A qué se dedicó Sandino apenas llegó? Porque ¿qué se dedicó solo a trabajar? Empezó a hacer trabajo político. A eso llegó Sandino. De forma tal que él empieza a convocar a sus compañeros de trabajo, a los obreros. Pero ¿cómo los convocaba? De 2 maneras. Desde la
el antiimperialismo, el patriotismo, porque están los yanquis que se han vuelto a meter. Y la otra era denunciando las condiciones en las que trabajaban. Porque a los obreros se les pagaba un salario en vales que lo iban a cobrar al comisariato. A precio, los productos a precio exorbitante. Entonces ahí se les iba todo el salario. O sea, prácticamente esclavo. Entonces Sandino trabajaba con sus compañeros desde esas dos vertientes. Mira que estamos hablando de un hombre que era obrero, que no tenía una formación académica, que era autodidacta, ¿verdad? Y que tiene la intuición, la astucia de al encontrar las condiciones laborales en que están los obreros ahí en San Albino, empezarlo a convocar a la lucha, a organizarlo. Y su primer golpe es ahí en San Albino. Y con más o menos 30 compañeros se van a buscar a Puerto Cabeza, porque se sabe que en Puerto Cabeza se ha instalado esa casa con su gobierno. Pero después llegan los yanquis a Puerto Cabeza porque no quieren que esa casa tenga fuerza. Andaba Moncada también. Y le quedaron zona neutral Puerto Cabeza. Y esa casa se tiene que buscar dónde ir. Entonces ahí llega Sandino y se presenta a esa casa y se presenta a Moncada y lo ningunean, como lo ven chaparrito, huesito, morenito. Entonces no le paran pelota. Entonces los yanquis ya han lanzado las armas que les decomisan al ejército de esa casa, se las lanzan al río. Y ahí la rescata Sandino con las prostitutas de Puerto Cabeza, entre otras, y su propia gente. Pues, y ahí empieza. Lo que quiero decir aquí es que pongan cuidado, pues, o sea, Sandino tiene la suficiente inteligencia, astucia, ¿no? Y convicción, que él empieza a hacer un trabajo político con sus propios compañeros en el Mineral San Albino, sin haber tenido nunca ningún antecedente de vida partidaria, en el sentido tradicional de la palabra, o en el sentido político de la palabra, como quieran verlo, pues. Sin tener ningún antecedente. Y en cosa de días, logra atraer la simpatía de todos ellos, al punto que lo acompañan a ir hasta Puerto Cabeza y alzarse en armas ellos también. O sea, su capacidad de transmisión de ideas y la manera como irradiaba su verbo, cómo irradiaba esperanza y ánimo, que convoca a la lucha, pues. O sea, a mí me parece esto, o sea, cosas como para estudiar, para analizar, ¿no? Y después se vienen. Y él se regresa, con su gente se regresa a la zona que él conoce y a la que conocen sus compañeros. Él en ese momento es el principal, digamos, no era jefe como tal, lo seguían a él, sí. Era el líder. No era general ni nada, no era el líder. Entonces, sus compañeros, donde conocen, en la zona de San Albino, el Jícaro, Murra. Entonces se va con ellos y ahí es donde ataca primero, en el Jícaro. Bueno, la primera acción es San Albino y luego se van y atacan el Jícaro. Y ahí se topan con 200 chamorristas, 200 conservadores. Allí en el Jícaro. Claro, ellos van con unos cuantos fusiles que son los que recuperaron del río, ¿verdad? Y no tienen ninguna formación militar, ¿verdad? ¿Y cuál fue su victoria? Que atacan y ningún herido tuvieron, ningún muerto, ningún herido. Y además recuperaron armas. Entonces, eso los alienta. Pero ahí se da cuenta Sandino que la manera de luchar ya no es en tomar posiciones, sino en la guerra de guerrilla. Ahí es donde nace la idea del Sandino. Pero no la pone en práctica de inmediato, ¿verdad? Pero es interesante, pues él aprende de ese ataque
que no logra una victoria militar, pero tampoco es derrotado. Pero de ahí aprende que el método debe ser la guerrilla. El entrar y salir, el actuar en pequeños grupos, el buscar cómo recuperar armas, infligir la mayor cantidad de bajas posibles al enemigo. Y después ya se van. Interesante esa reunión que tiene con Moncada, ¿no? Porque después él dice, el presidente y sus ministros, dice Sandino, quedaron encerrados en un círculo de casas de campaña del ejército yanqui. Yo salí con 6 ayudantes y conmigo iba un grupo de muchachas, ayudándonos a sacar del agua rifles y parque en número de 30 fusiles y 7,000 cartuchos. La flojera de los políticos llegó hasta el ridículo, y fue entonces cuando comprendí que los hijos del pueblo estábamos sin directores y que hacía falta hombres nuevos. Es intensísimo esto, no estamos hablando que en términos de 8 meses él pasa de ser un obrero que por su patria regresa al país a incorporarse a una lucha, pasa a ser un líder y además pasa a descubrir que los que estaban al frente de la lucha supuestamente eran parte piltrafa, o sea, casi Moncada. O sea, que el pueblo estaba sin dirigentes, sin directores, dice él. Entonces él se va con su gente, ya logra ir sumando. Llegan hasta más o menos 100. Algunos dicen que hasta 150. ¿No? Y se instala en San Rafael del Norte, y es cuando que quedaban, bueno, en ese momento era una zona montañosa y selvática. ¿Ya? Y en febrero el 27 empieza el hostigamiento de Sandino sobre Moncada. Perdón, sobre Chamorro, las tropas conservadoras. Y él, fíjense, él va en dirección este-oeste, por arriba, por la Segovia, y por el centro viene Moncada, hacia la zona de Chontalehuaco. Pero Sandino no se subordina a Moncada, sino que hace su propio plan y su propia lucha. Y su objetivo es que los yanquis se vayan de Nicaragua, y se enfrenta a los conservadores y se va enfrentando a lo que encuentre. Los yanquis no están desplegados todavía, pero su objetivo es ese. Y como él va venciendo y venciendo, va sacando armas, va recuperando armas, cada vez tiene mejores posibilidades de integrar más hombres a su columna. Y es cuando sus soldados le dicen, usted es un general, y lo nombran general, que después le preguntan, ¿a usted quién no nombró general mis hombres? Le dice Sandino, ¿no? Y, en fin, después hay otro hecho importante, que creo que, o sea, cuando Moncada traiciona al país, a la patria, el 4 de mayo, eso no fue un acto del momento, que llegue Stimson y ahí lo convence. No. Moncada venía tramando eso desde meses antes, al punto que en marzo de 1927 un periodista publica una nota en un diario donde dice que Moncada se lo ha dicho a él, que él está dispuesto a arreglarse con los yanquis. ¿Verdad? Dice, deseoso de paz por interés de Nicaragua, que está ahora en estado de anarquía, aprobaría personalmente que Estados Unidos se hiciera cargo del gobierno garantizando elecciones libres en 1928, garantizando amnistía para los soldados liberales y pago de gastos de guerra. Venderse. Marzo de 1927. Para que él se lo haya dicho a ese periodista, quiere decir que ya lo venía matraqueando. Probablemente desde que él ve que los yanquis entran en Puerto Cabeza y los desarman. Probablemente desde ahí él dice que iba a buscar cómo arreglarme con los yanquis. Y se separa de esa casa. Probablemente ahí fue. Porque recuerden, o sea, él era el ministro de guerra de esa casa. Del gobierno de esa casa. Pues. Esa casa estaba fuera del país. Porque después que lo
lo obligan a salir de Emiliano Chamorro, hace que renuncie el presidente Solórzano. A él le correspondía ser presidente de Nicaragua porque era su vicepresidente, pero Chamorro lo obliga a salir de Nicaragua, amenaza a todo el mundo. Además hicieron, bueno, de todo hicieron. Y lo sacan. Entonces Moncada el que se alza en armas y regresa a esa casa a Puerto Cabeza. Ahí llegan los gringos. Entonces probablemente en ese momento es que Moncada decide ya divorciarse de esa casa y buscar arreglarse con los gringos él para ser presidente. O sea, lo que quiero decir es que la traición no fue un solo acto de un momento, sino que fue un proceso. Y por eso las traiciones hay que advertirlas. Y uno puede ir viendo señales de por dónde viene el comportamiento político de determinado personaje, porque va dando señales de que va buscando la traición. Moncada lo dio esas señales. Y culmina el 4 de mayo. Y el negocio es cerrado. Me va a pagar por la arma. Me vas el gobierno que vos pongas le dice a los gringos que nos dé amnistía. Ninguno de nosotros va preso. Y además vos me asegurás que yo sea presidente. Hacer las elecciones, pero yo voy a ser el presidente. O sea, ganancia total para Moncada. Y así fue. Y por eso es que firma. Por eso me parece a mí importante que tener en cuenta estos factores para entender los fenómenos políticos que culminan con el 4 de mayo y con la decisión de Sandino de no venderse ni rendirse. Es importante tomar los antecedentes, como también es importante observar las consecuencias. Fíjate que Moncada estaba a punto de ser derrotado, aniquilado ahí en la zona de Huaco y lo salva Sandino. Pero después, con la suma de fuerzas de Moncada y Sandino eran suficientes para derrotar a Chamorro en Managua. Y por eso es que los gringos se meten. Y el Moncada prefiere negociar a su favor, para su beneficio, con los gringos, su correlación de fuerza y no al revés, no negociar para la patria. La traición es un proceso, no es un acto que se decide en un momento. Es decir, el traidor o la traidora te va dando señales de su rendición, que pueden ser señales ideológicas, señales políticas, señales económicas, señales familiares. Son señales de distinto tipo, pero te va dando señales por dónde viene. Y hay que estar ojo al Cristo. Por eso es lo que lo quería transmitir y reflexionar. Seguimos el miércoles, 8 de la mañana. Trabajar, avanzar, combatir, vencer. Patria y libertad. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plenas. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo.